como siempre, nuevamente a un nuevo video. En esta ocasión una noticia totalmente rápida, luego después la recomendación del video, que en efecto es parte de un sponsor, pero debes enterarte, claro que sí, de esta excelente noticia como tal. Básicamente Windows 10 tendrá hasta un 10% menos de fallo gracias a un nuevo cambio, gracias a ciertas APIs que han implementado. El cambio que ha hecho Microsoft ha sido introducir dos nuevas APIs para ayudar a los desarrolladores de drivers a crear software más seguro. El objetivo de Microsoft es reducir los fallos de seguridad relacionados con la memoria, que suponen en torno al 70% de los parches. Obviamente, Microsoft ha lanzado en la última década, en efecto, varias clases de parches que han tenido demasiadas vulnerabilidades. Entre el 5% y el 10% de las vulnerabilidades de Windows podrían dejar de ocurrir gracias a esto. La solución de Microsoft se llama Pull Sorting, introducida a través de las APIs de Windows Kernel Pull en Windows 10, la versión 20H1 o 2004. Según Microsoft, esta mitigación eliminará totalmente las vulnerabilidades en el estilo, que obviamente ya reducirá del 5 a 10% toda clase de inconsistencia que llegue a tener el sistema. Así es que las APIs llamadas Expul 2 y la de Expul 3 permitirán a los desarrolladores de drivers ser más explícitos con lo que están haciendo en su programa. Así es que sin duda, pues claro que sí, después de todo ya sabemos que la actualización está un poco bloqueada, la 2004 está presentando algunos fallos, pero de igual manera está fluida. Y ya sabes que la recomendación ante todo, que para tener tu Windows 10 totalmente original, totalmente genuino, obviamente de la mano de URCDK, la recomendación, el enlace abajo en la descripción. Sí, generalmente el spam ahí directamente, pero déjame decirte que en efecto, aquí estaba hablando con un chat, déjame decirte que tienen el soporte 24/7 directamente, donde te solucionan prácticamente todos los de URCDK. Aquí hablas con un asesor, simplemente le puse un only, pero en efecto acá directamente todo lo que puedes encontrar, licencias genuinas de Steam, Origin, Xbox, Uplay. Y bueno, obviamente la recomendación que obtengas Windows 10 Pro, la clave original global, es directamente la recomendación. Básicamente lo que haces es añadirlo acá al carrito, aplicas el código de descuento exclusivo, que te lo voy a estar dejando como siempre abajo en la descripción, pero si no te lo sabes, recuérdalo, MT 20%, y luego después vamos a darle aquí en aplicar, y ya posteriormente esperamos un poco, aplica lo que es el código de descuento 13,42 y posteriormente lo añadimos al carrito. Y luego después de esto, claro que sí, los métodos de pago con URCDK, déjame decirte que son totalmente confiables, válidos, y directamente, pues obviamente aceptar. Aquí directamente Visa, FasterPay, acá todos los métodos de pago totalmente válidos y confiables. Ya luego después de esto procedes a la orden de la compra. Luego, después de haber realizado lo que es el pago, a tu correo electrónico te estará llegando la clave de activación para que la apliques en tu sistema, o también aquí en tu User Center te estará llegando, pues claro que sí, todo lo de la orden de la compra, también los métodos para poder activarlo ahí. De igual manera te da la guía en tu correo, pero de igual manera también acá todo el instructivo acerca de cómo activar una licencia, que ya lo hemos venido explicando, para reemplazar una licencia básica genuina aquí a partir de una que es original y certificada. Bien, después de esto, claro que sí, la recomendación es que utilices un sistema que sea totalmente genuino, certificado, para que no tengas ninguna clase de problemas. Si bien es cierto que obviamente esto no te libra acerca de que, por ejemplo, vayas a tener la versión 2004, es cierto que es lo más recomendable tener un sistema pues que sea totalmente original. Así que más, utilizar URCDK, enlaces abajo en la descripción con el código de descuento MT 20%, el código de Master, sin duda utilízalo. Y nada, hasta aquí me despido. Master fuera.